vamos a ver hoy? El teorema de Tales, que más o menos ya os tiene que sonar. Bueno, el teorema de Tales además es muy sencillo y los ejercicios tampoco tienen mayor dificultad. En realidad, ¿qué nos dice el teorema de Tales? Que si tenemos dos rectas, R sub 1 y R sub 2, cualquiera, ¿no? Si trazamos sobre ella rectas paralelas, por ejemplo, vamos a llamarla a esta S sub 1, a esta recta paralela S sub 2, otra recta vamos a trazar por aquí paralela S sub 3, ¿de acuerdo? Las rectas que queramos, ¿vale? Vamos a poner por aquí R sub 1. Bueno, pues lo que nos dicen es que los segmentos que determinan estas rectas S sub 1, S sub 2, S sub 3 o las que queramos sobre R sub 1 y R sub 2, es decir, que estaríamos hablando que aquí estaríamos definiendo el segmento AB, aquí hay otro segmento que sería el segmento AC o el segmento BC, esos son los segmentos que se definen cuando trazamos esas rectas paralelas, y en el otro lado se definen este segmento A', B' y C', y por lo tanto tendremos el segmento A'B', A'C', B'C'. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? Pues simplemente eso, dos rectas y trazamos rectas paralelas sobre ellas, se trazan o se definen unos segmentos, y lo que dice sencillo es que los segmentos justamente que se definen son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si divido lo que mide este segmento entre lo que mide este, lo que mide este, entre lo que mide este, lo que mide este, entre lo que mide esto, ¿cuánto será? Igual. Será la constante de proporcionalidad. Es decir, que en este caso si dividimos A, el segmento AB, la longitud esta, y la dividimos entre esta, y no dice más. El teorema de Tales es muy sencillito. Y ahora, este cociente nos dará un número, una constante. La constante, como digo, de semejanza. Vale, pues si dividimos este segmento me da la constante, pues si divido ahora el segmento BC entre el segmento B'C', va a dar la misma constante. Y si dividimos ahora, por ejemplo, el otro segmento que se define AC entre A', C', pues va a dar la misma constante de proporcionalidad o razón de semejanza, K, en todos. Eso es lo que dice el teorema de Tales. Dices, vale, dices, pues muy bien. Dices, ¿y para qué me puede ser útil el teorema de Tales? Pues obviamente es muy útil para tomar medidas. Por ejemplo, un ejemplo sencillo donde se puede aplicar rápidamente el teorema de Tales. Dices, imaginemos que tenemos una pared, ¿no? Una pared que va inclinándose y va aumentando poco a poco más la altura. Nosotros nos encontramos, imaginaros, aquí, a pie de calle. Nosotros tenemos esa pared que, bueno, pues poco a poco se ha ido inclinando, es un muro que hemos construido aquí, pues para separar lo que hay al otro lado, por ejemplo, ¿no? En este caso esto sería el teorema de Tales. Tendríamos dos rectas, esa sería R sub 1 y esta sería R sub 2. Esta recta, como digo, R sub 1 y esta era R sub 2 del apartado anterior. Fijaros, yo por ejemplo, como estoy aquí a una altura que podríamos medir, podría alcanzar a medir, podría trazar segmentos paralelos, ¿no? Podría trazar ese segmento, otro segmento y por ejemplo este otro segmento. En realidad, estas serían las rectas S sub 1, S sub 2, S sub 3 y S sub 4 del teorema de Tales. Pues hombre, yo a esta distancia, a esta altura, ya por ejemplo no podría tomar la medida, es decir, ¿cuánto mide esto? Pues tendría que coger una escalera o algo para llegar a esta pared que está mucho más alta, o son puntos inaccesibles, y sin embargo no lo voy a necesitar. No voy a necesitar llegar hasta este punto y este para medir cuál es la longitud de ese segmento. ¿Por qué? Porque utilizando el teorema de Tales yo puedo conseguir medir o saber lo que mide esto sin ni siquiera llegar a ese punto. ¿Cómo? Pues hombre, porque aquí tengo medidas a una altura que sí puedo medir. A nivel del suelo, ¿podría medir esa altura? Sí.
por ejemplo, dices, esto mide 2,5 metros. ¿De acuerdo? Vale. Y esto mide, pues esto también, como está más o menos a la altura, yo soy alto, pues llegaría un poco más, un poco menos, dependiendo de cada uno. En este caso, llegaríamos y podríamos decir, pues esto mide 3,7 metros. Pues fijaros, solamente sabiendo esta medida y esta, yo podría calcular estas y estas, que serían medidas inaccesibles, sin ni siquiera llegar a tocarlas. Es decir, no pondría aquí el metro y aquí diría, esto mide no sé cuánto, esto mide no sé cuánto. No sería necesario, que esa es la importancia del teorema de Tales. Tú puedes conseguir medir cosas sin llegar a utilizar nada para medirlas, simplemente el teorema. ¿Por qué? Porque en realidad yo aquí a la altura del suelo sí que podría medir. Si esto mide 2,5, cogería el metro, aquí sí podría medir. Imaginaros que esto mide 3,5 metros. Sabiendo que esto mide 3,5 metros, ¿yo podría saber lo que mide esto? Sí. Sin acceder a ello, repito, que eso es lo importante del teorema, porque claro, aquí siempre hablamos del teorema como algo que se aplica matemáticamente sin aplicarlo en una situación real y sin entender que en realidad la aplicación del teorema de Tales es súper importante. Podemos conseguir medidas sin ni siquiera medirlas, es decir, ¿cuánto mide esto? Pues yo te lo voy a decir sin coger un metro y medirlo directamente. ¿Cuánto? Pues según el teorema de Tales, este segmento, lo que mide este segmento entre lo que mide este segmento, que es lo que me está diciendo aquí el teorema de Tales, si esto fuera AB, esto sería, este punto sería A', B', lo que me está diciendo es que ese cociente 3,5, 3,7, lo que mide esto, partido de lo que mide esto, va a ser igual, según el teorema de Tales, ¿a qué? A lo que mide el segmento BC, partido de qué? De lo que mide el segmento B'C', que es 3,5. Fijaros, ¿yo podría entonces saber esta medida? Sí. ¿Sin llegar a acceder a ella? Sí. Es decir, está la importancia del teorema de Tales, porque claro, muchas veces vemos el teorema de Tales y no vemos la importancia tal. Simplemente lo que hacemos es aplicarle, pero la importancia es que podemos conseguir medidas sin ni siquiera acceder a ellas. Pues por ejemplo, ¿cuánto sería en este caso? Pues clarísimamente si aplicamos multiplicando en cruz me quedaría que 3,7 por 3,5 va a ser igual a 2,5 por lo que mide el segmento BC. ¿Y a qué va a ser igual entonces lo que mide el segmento BC? Pues lo que mide el segmento BC va a ser 3,7 por 3,5 dividido entre ¿qué? Entre 2,5. Vale, ¿cuánto sale ese resultado? ¿Cuánto da ese resultado? Bueno, haciendo esta operación nos sale el resultado que sería 5,18 metros. Es decir, que este segmento mide 5,18 metros. Y yo no he tenido que acceder a él para saber la medida. Es más, aquí igual, ¿podríamos saber cuánto sería lo que mide todo este segmento? AD y D'. ¿Podríamos saber cuánto mide ese segmento? Sí. ¿Por qué? Yo solamente tendría que medir en el suelo, que esto sí lo podría medir porque tengo acceso a él. ¿Y cuánto mide esto? Mediríamos todo esto, imaginaros, pues que esto midiera unos 4 o 5 metros, vamos a poner 5, tendríamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 metros. Supongamos que todo esto mide 11 metros. ¿Podríamos saber la medida de esto? Sí, por el teorema de Tales. Otra vez lo mismo. Esto dividido entre esto tiene que ser igual a esto dividido entre esto. Es decir, que ahora simplemente tendré que poner la información de las nuevas medidas, que sería el segmento AD dividido entre el segmento, en este caso A', D', que mide 11 metros. Entonces, ¿cuánto mide el segmento AD? Pues lo único que tendría que hacer otra vez pues es la relación 11 por 3,7, 3,7 por 11, va a ser igual a ¿qué? A lo que mide el segmento AD por 2,5. Luego, ¿cuánto mide el segmento AD? ¿Cuánto va a medir el segmento AD? Pues será 3,7 por 11 dividido entre 2,5. ¿Cuánto mide el segmento AD entonces? ¿Cuántos salen? Si hacemos esta operación me sale 16,28 metros. Es decir, yo puedo saber cuánto mide todo esto sin ni siquiera tener que medirlo. Esa es la importancia del teorema de Tales.